Creo que nunca había analizado a un personaje con el cual la expresión de "todos somos una consecuencia" se le hiciera tanta justicia. Gracias al suscriptor Aníbal Ortiz Morales por darme la idea de este análisis. Nacido un 29 de agosto en el año de 1956 en Lancaster, Nuevo Hampshire, bautizado por su padre con el nombre de Jesus Christ, que viene a significar Jesucristo, con un padre de personalidad violenta que frecuentemente hacía de los días en casa todo un caos. Un hogar en el que las necesidades básicas como la luz y el agua eran necesidades satisfechas de manera intermitente. Un hogar en el que era común vivir entre la suciedad, rodeado de ratas y bichos. Debido a esto, se cree que Gigi Allen sufría de la enfermedad de Lyme, enfermedad que puede ser por causa del constante contacto con garrapatas, y que a la larga puede ocasionar patologías de índole psiquiátrico como lo son la depresión o la esquizofrenia, puntos que pudieran ser claves para lo que se vendrá después. Gigi Allen crecería junto a su hermano, que debido a que no podía pronunciar su nombre para ese entonces, lo terminaba llamando Gigi, de ahí su nombre artístico. Su padre, quien fue quien lo bautizó con ese nombre tan significativo y elocuente, lo hizo porque aseguraba que el mismo Jesús le hablaba y le decía que Gigi sería una especie de portador de un poder divino. Todo esto no hizo más que hacerle creer a aquel joven niño que de alguna manera era especial. Gracias a todos estos determinantes históricos y contemporáneos que su padre había implantado en él. Es en este punto de su vida donde él estaría adquiriendo todo el aprendizaje y forjando de alguna manera todos esos constructos que en un futuro no tan lejano iban a salir a la luz, y a ser mostrados a un público que lo único que harían era seguir alimentando esas creencias y percepciones que el joven Allen ya había interiorizado. Una de las cuestiones cruciales a la hora de analizar a una persona es siempre tomar en cuenta todo aquello en su ser, y me refiero a aquellas cosas con las que vivió, es decir, su entorno, su casa, su barrio, su ciudad, su época, sus creencias, sus padres, etc. Pero del mismo modo aquellas cosas con las que pudo haber nacido, como lo son malformaciones, rasgos singulares, su aspecto físico, entre otras cosas, y asimismo la personalidad de esta persona. Es así como está construido todo ser humano, como un ser biopsicosocial, por lo que en el caso de Gigi Allen tengo que tomar en cuenta todo aquello que se pueda conocer y encontrar tras la investigación en internet. Una de las cosas por las que es muy recordado es por el cómo se comportaba sobre el escenario. Gigi Allen fue una persona a la cual le importaba una mierda lo que se pudiera pensar de él, o al menos eso es lo que nos dio a entender. Cosas como defecar en el escenario y al público, el tirar golpes a quien se le acercase, todo lo que hacía sobre el escenario, son cosas que nos podrían estar diciendo mucho de una persona. A palabras de Gigi Allen: "Mi cuerpo es el templo del rock and roll, y mi carne, mi sangre y mis fluidos corporales son la comunión para la gente". Gigi Allen es el templo, y tal como Jesús, su carne es el pan y su sangre es el vino. Cada concierto era una última cena, de la cual sus apóstoles debían probar de su ser. Este pensamiento tan distorsionado sobre lo que él es en realidad y lo que él creía ser, nos está diciendo que toda su percepción sobre las cosas y su significante sobre todo lo que le rodea estaba deformado. ¿Pero deformado por quién? Pues es aquí donde su padre entra en la ecuación. Gigi Allen no es que tuviera aquel dilema dualístico entre su yo real y su yo idealizado, como del que hablamos en el análisis de Sid Vicious. Su conducta rebelde en el escenario no era una imagen para esconder algo más. Su conducta en el escenario, todas aquellas que él realizaba, eran cosas que realmente tenía interiorizadas a causa de aquella autoidealización que su padre tanto alimentó. Yo no sé las enfermedades mentales de su padre o si sufría de delirios o alucinaciones, pero en la investigación que tuve sobre este personaje encontré que no padecía de ningún trastorno de tipo psicótico, y realmente estoy de acuerdo con eso. Gigi Allen tenía una especie de relación de amor-odio, con una inclinación marcada hacia el odio con su público. Aseguraba que todo le importaba un cacahuate y que a sus fans realmente los odiaba.
Un odio que tal vez sea fruto de odiar todo aquello relacionado con la sociedad. Un odio hacia él mismo, pero redirigido hacia sus fans, o quizá algo más. Sus presentaciones rara vez lograban concluir. En la mayoría de las veces terminaba arrestado o en el hospital, y era bastante fanático de mostrar su cuerpo desnudo a la gente, no solo al público en los conciertos, sino que en algunas ocasiones salía a la calle completamente desnudo y obviamente era detenido por la policía. Los signos y síntomas encontrados en Gigi Allen son posible pseudodemencia, que es un cuadro clínico que refiere a una demencia de origen no orgánico y que su causa más frecuente es la depresión. Posible afecto inapropiado sucede cuando se encuentra una desarmonía en la emoción y lo que realmente está expresando, así como el pensamiento o también el lenguaje que lo acompaña. Posible embotamiento afectivo, que básicamente es una reducción en la expresión de ciertos sentimientos. Del mismo modo, posible conducta expansiva, que es cuando el sujeto no controla la intensidad de su estado de ánimo y no tiene restricciones para expresarse. Posibles ideas sobrevaloradas, que son las creencias irracionales, falsas y sostenidas, pero sin llegar a ser un delirio. Pero obviamente no podemos descartar el delirio, que es una creencia falsa, extraña y hasta absurda, que es totalmente imposible. No mencioné el exhibicionismo porque más que un signo, ese podría ya ser categorizado como un trastorno mental. Dentro de los trastornos parafílicos se encuentra el trastorno de exhibicionismo, que bueno, creo que ya se imaginan qué es. Y este exhibicionismo me lleva a un punto que quizá a algunos no le tomen tanta importancia, pero algo que dije al principio fue que la conducta de una persona es básicamente construida por sus vivencias y sus características. Y un punto del que me di cuenta al estarlo investigando fue que, bueno, pues que tiene un pene bastante pequeño. Inclusive cosas como esas pueden ser un determinante en la conducta, que en este caso vendría a ser un determinante contemporáneo. Su conducta tan problemática claramente tiene un porqué. Una persona raramente falsifica su forma de ser para aparentar estar enfermo o algo, que inclusive pretender tener un trastorno es un trastorno. ¿Estamos hablando de un trastorno de la personalidad? Quizá. Gigi Allen sufría de bipolaridad. Puede ser. ¿Fueron las drogas las que lo hacían ser así? Tal vez ayudaron. Como ya he dicho en diferentes de mis videos, para un diagnóstico como tal hace falta una evaluación y en la mayoría de los casos se necesitan más de un profesional en el área de la salud mental. Pero lo que les puedo decir es que Gigi Allen ha sido todo un caso en su vida, en su música, en sus letras, con su público y prácticamente en todo. Fue víctima de las ideas implantadas por el desquiciado de su padre, conducta que más adelante su hermano ayudaría a alimentar, pero que sin duda alguna, aún con su forma de ser, ha logrado ser recordado por sus fans.